En el Tanatorio de la Paz, en Madrid, se ha oficiado un responso por la memoria de Erika Ortiz. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde ha llegado el cuerpo de la hermana menor de la princesa de Asturias, procedente del Instituto Anatómico Forense. Poco después, y bajo una intensa lluvia, han llegado los príncipes de Asturias, de luto riguroso. Estaban acompañados por la madre de doña Leticia, Paloma Roca Solano, y por los abuelos de la fallecida. También ha acudido el excompañero sentimental de Erika Ortiz, Antonio Vigo, padre de su única hija. 10 minutos más tarde llegaba al edificio el rey don Juan Carlos junto a las infantas Elena y Cristina. La familia real ha dado muestras de apoyo a doña Leticia, embarazada, como saben, de 6 meses, en los difíciles momentos que atraviesa. No ha estado presente la reina doña Sofía, cuyo vuelo aterrizaba a esas mismas horas en Torrejón de Ardoz. Tampoco ha estado presente Telma Ortiz, hermana de Erika y de doña Leticia, que trabaja en Filipinas. Según sus amigos, está viajando en estos momentos hacia España. Después de ese responso se ha producido la incineración de los restos mortales de Erika Ortiz. Sus cenizas podrían ser trasladadas a Asturias. A la salida de estas honras fúnebres, los príncipes de Asturias han querido agradecer el apoyo y las muestras de dolor que han recibido desde que ayer se conocía la muerte de la hermana menor de la princesa de Asturias. Ambos han mantenido la entereza, a pesar del evidente dolor provocado por la muerte de Erika Ortiz, para dirigirse a los periodistas y agradecerles su trabajo. La princesa doña Leticia ha dicho que solo quería dar las gracias a todos los que se han apenado por la muerte de su hermana pequeña. Luego la princesa doña Leticia se ha llevado la mano al rostro, como han visto, para contener las lágrimas. Los príncipes se han retirado con posterioridad en su automóvil, que ha conducido el propio don Felipe. Las gracias a todas las personas que se han sentido penadas por la muerte de mi hermana pequeña. Gracias por la comprensión de todos y sentimos el mojón que estáis sufriendo. Gracias. Erika Ortiz. Funeral de Erika Ortiz. Me ha costado mucho encontrar las imágenes. Hace un año prácticamente ni existían, aunque todos tenemos memoria y veíamos cómo todas las televisiones se hicieron eco de aquel momento y de aquellas palabras de Leticia en unas imágenes raras que nunca más volvimos a ver. Ella siendo consolada por sus cuñadas y por Juan Carlos. Y queda un poco también para la posteridad ese discurso, ese mensaje de agradecimiento que hizo Felipe en esos momentos como príncipe, que también estaba consternado. Siento el mojón que os estáis pegando. Se refería un poco a esa lluvia que cayó en ese primer funeral. Luego hubo otro, un mes después, al que sí acudieron, en este caso la reina Sofía y Telma Ortiz. Bien. Han pasado ya muchos años después de la muerte de Erika Ortiz, la hermana de Leticia, y desde hace un año, con el escándalo de Jaime del Burgo, su nombre volvió a salir a la palestra. En ese sentido, nosotros nos hicimos eco en un vídeo sobre las diferentes versiones de lo que había pasado con Erika, especialmente pues sus últimos días, sus últimos meses, y la bronca que ocurrió en el funeral, versión que viene refrendada tanto por David Roca Solano, el primo de Leticia, como por Jaime del Burgo, el cuñadísimo. En esa misa funeral se produjo un intercambio de palabras. Bueno, no, he querido utilizar este eufemismo, pero no es el más adecuado. Esa refriega que le metió Antonio Vigo, el padre de su hija, en este caso a Juan Carlos, llamándole hijo de puta, vosotros habéis tenido la culpa. El retrato más certero de todo esto lo da David Roca Solano en su libro Adiós Princesa, y cuenta, bueno, pues las reacciones, cómo se enteraron. Él se despertó esa mañana del 7 de febrero de 2007 como un día más para trabajar,
y de repente pues le dan la noticia, ponen la tele y se encuentran con este titular: el cadáver de doña Erika Ortiz Rocasolano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro. Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globo Media en la que trabajaba han confirmado que recientemente había solicitado una baja por depresión. Esto lo oye David Rocasolano, es así como inicia su último capítulo del libro llamado Los desprotegidos. En ese momento se encontró con la situación de tener que decírselo a su familia, algo que él decía en esta frase: ¿qué le podía yo decir en aquel momento a Chus, Jesús Ortiz, el padre de Leticia, Telma y Erika, a Paloma Rocasolano, a los abuelos? Estaba bloqueado, ni siquiera experimentaba dolor, todavía. ¿Por qué, cuando recibimos una noticia irreparable, nuestro cerebro no nos permite sentir durante un tiempo? ¿Qué sustancias segregamos y por qué? ¿Endorfinas, como al morir? ¿O somos fríos por naturaleza y necesitamos cierto tiempo para fabricar artificialmente dolor? David cuenta además que los periodistas en aquel momento insinuaron desde el principio que se trataba de un suicidio. Ingesta masiva de barbitúricos se llegó a oír en alguna radio. La autopsia iría un poco en ese camino, pero es verdad que todavía no se sabían las causas de la muerte. Quizás los medios en aquel entonces querían darnos una versión que se ha perpetuado ahora en el tiempo. Lo que tenemos claro es que la cronología de los hechos hacía pensar que la decisión de Erika había sido meditada. Esos mismos medios que entonces decían eso, es imposible encontrar absolutamente nada en imágenes de archivo. Estoy hablando de Radio Televisión Española, estoy hablando de Antena 3, de Telecinco, prácticamente nada. Y el único corte que he podido encontrar es ese que habéis visto, donde precisamente quien da la noticia, y nos encontramos aquí ya en el sumum de la casualidad, es David, una expareja de Leticia. Todo muy fuerte. David dice que la antevíspera, es decir, 2 días antes de morir, había pedido 2 días libres en Globo Media, que todo está calculado, que todo era muy frío, y una frase importante: muy poco Erika. Dice: yo ya no estaba en condiciones de decir cómo era entonces Erika. Todos los miembros de mi familia habíamos cambiado demasiado. El teléfono seguía echando humo en el asiento del acompañante y yo dándole vueltas a la idea de si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Qué caprichoso es el cerebro humano. En esos momentos piensa en una persona, Antonio Vigo, el padre de su hija. Desde hace un año separados, ella había iniciado una relación con otra persona. Habla de que David tenía la necesidad de hablar con él, de darle su pésame, de que él se lo diera a él. Ya se sabía que no era pareja, por lo tanto ya no era familia, pero destaca que los dos vivieron situaciones muy fuertes juntos, situaciones en las que lo pasaron mal. Ellos habían vivido a salto de mata desde que se conocieron en la Escuela de Bellas Artes y jamás tenían un duro. Vivían instalados en el fracaso constante, en la penuria económica permanente, y cuando se anunció el compromiso de Leticia y los Ortiz Rocasolano, todos los de la familia se habían convertido en una especie de héroes nacionales. De repente, Antonio era un prometedor escultor que ya se iba abriendo camino en el proceloso mundo del arte. Según David, mentiras. Dice: no creo que Antonio Vigo hubiera llegado a vender hasta entonces obra suya por encima de un total de 1.000 euros, o menos. Incluso tras el anuncio del compromiso de Leticia, la pareja de entonces de David y él le apoyaron para que se le contratara para diseñar el premio de una famosa revista de este país. Él hizo una escultura que no todo el mundo entendió y parece ser que a Leticia eso no le sentó nada bien. Dice David que en realidad daba la sensación de que nada le parecía bien, ni que se ayudara a su cuñado. En cuanto a Erika, ya lo sabemos, vendía libros de puerta en puerta, siempre tenían que vivir en casa de Paloma,
de su madre, porque el dinero jamás les alcanzaba para pagar un alquiler, todo les salía mal sistemáticamente. Dos personas con hipersensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo de sentido práctico. La aventura asturiana, donde tanto Leticia como David, en aquel momento que se hablaban, acudieron a esa casa que habían alquilado en la campiña asturiana, Erika y Antonio, una casa muy fría, donde tanto Leticia como su primo tuvieron que ir a llevarles la nevera. Este retrato lo hace David, precisamente en su libro. Y bueno, pues da mucho que pensar de cómo la vida te cambia de un sitio para otro sin tener en cuenta las consecuencias relativas a la salud mental. A Leticia dice, antes de su conversión radical al catolicismo era una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Cuando Leticia llevaba las bolsas de comida y llenaba el frigorífico, Antonio Vigo se mostraba una expresión humillada al ser incapaz de mantener a su mujer y a su hija. 7 meses antes de morir, con Erika trabajando en Globomedia como decoradora, con un sueldo digno, y Antonio empezando a recibir becas y encargos y a vivir de su arte, habían decidido separarse. El motivo ya lo contamos, era que la beca que recibe Antonio Vigo es para irse a Uruguay y Erika no quiere salir de España, por lo que se dan un tiempo que no sabemos. Siempre se ha dicho que perduraba ese cariño que se tenían, pero que en esos momentos pues era incompatible. El detonante de la ruptura precisamente fue este, y años de fracaso, precariedad, decisiones erradas que habían erosionado demasiado esa relación. Y llega el momento de decírselo a Leticia. Leticia con la voz fría, como fría era aquella mañana de febrero. Leticia, ¿es verdad lo que están contando? En líneas generales, sí. ¿Sabías que estaba mal, Leticia? No, no lo sabía. ¿Has hablado con Paloma? Sí. ¿Cómo está? No sé. Creo que todavía no ha sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Fue una conversación breve. Ahí termina el relato de David Rocasolano respecto a esta última llamada que tuvo con su prima justo antes de romper efectivamente esa relación. Leticia, en todo caso, dice, me rogó que permaneciera atento al teléfono porque me volvería a llamar para organizarlo todo. 3 semanas antes de suicidarse se produce un encuentro entre Erika Ortiz y su primo David Rocasolano. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para Globomedia y bueno, pues en este sentido dice que a ella le vino bien, pero que no cambió su carácter. Dice que incluso la notó más insegura, frágil y triste. La situación se está yendo de madre, David. Tienes que tener paciencia, le dijo. David dice que la veía crispada, no sabe exactamente por qué. Imaginé que por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija Carla desde que empezaron los rumores sobre la nueva vida de soltera, que por cierto, Erika y Antonio Vigo nunca estuvieron casados. Me han dejado sola, David, me siento sola. No se refería a Antonio Vigo, se refería a Leticia. Ese plural majestático tenía un objetivo claro, su hermana mayor. Supuse que tras su reaparición en la prensa rosa, Erika había recibido alguna de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia, y Erika no había sido capaz, como siempre, de mandarla a la mierda. La relación de las tres hermanas estaba muy deteriorada. Thelma y Leticia mantenían en público una falsa cordialidad, pero a estas alturas ya no se podían ni ver. Thelma estaba encantada en su nuevo papel cuché de hermana de la princesa, pero no soportaba las continuas broncas a las que la sometía Leticia cada vez que abría la boca en un medio de comunicación o se dejaba fotografiar con ciertas compañías. Ya antes de convertirse en lo que ahora es, Leticia había llevado la voz cantante en aquella familia, pero la vida en palacio la había transformado en una persona más controladora y más cruel. ¿Te ha llamado Leticia?, le pregunta David a Erika. No quiero hablar de eso.
3 semanas después, el 7 de febrero de 2007, la encuentran muerta en su casa de Vicálvaro. Y ahora damos un salto en el tiempo y nos vamos a 2023. En 2023 el tema Erika resucita, en parte por este canal, en un vídeo que habla precisamente del funeral y lo que pasó allí. A partir de ahí, dentro de esta compleja figura que es Jaime del Burgo, digo compleja porque realmente no se entiende el que haya sacado tantas cosas y todavía, un año después, no haya mostrado ni una sola prueba. A partir de ahí, Jaime Peñafiel interviene en la reunión secreta del Dr. Gaona. Una entrevista en la que afirma, luego diría que eran fuentes del CNI, en su momento, cuando quisimos acudir a esas fuentes, lo cierto es que era un señor, aquí por YouTube, que dice que ve gigantes en las piedras, que afirmaba que al menos una de las hijas de Felipe y Leticia no era hija de Felipe, sino de Jaime del Burgo. Pero no solo eso, se iba más allá y se afirmaba que poco menos que Erika Ortiz habría dado a luz a una de las hijas de Felipe y Leticia. Como digo, desde entonces ha llovido mucho, pero ni una sola prueba en este sentido por parte de Jaime del Burgo, al que le ha comido la lengua el gato. Lo último que supimos de él relativo a este tema era que quería grabar una película o una serie contando su historia con Leticia y todo lo que tenía que ver además con las niñas. De momento, como digo, no existe ni una sola prueba de que efectivamente Felipe y Leticia no sean los únicos padres de Sofía y Leonor. El asunto de Erika, sí recogimos artículos en su momento que hablaban con un lenguaje eufemístico sobre determinados viajes a Valencia en los que efectivamente se señalaba a una persona, Erika Ortiz. El libro de David Roca Solano fue escrito pues ya creo que hace casi más de 10 años, con lo cual no ha habido ninguna actualización al respecto, más que la que tuvimos el año pasado con el libro de Jaime Peñafiel, con la fuente de Jaime del Burgo. Y repetía poco más o menos lo mismo del funeral. En ningún momento se insinuaba nada, eso vino posterior respecto a Erika y a Jaime del Burgo, siendo progenitores de una o dos niñas. Si fue un malentendido o no el cambio de actitud de Leticia, a la que David Roca Solano siempre dijo que tenía carácter antes y después de la corona, antes y después de incorporarse a la familia real, pues bueno, eso yo creo que lo podemos tener claro. Ahora, todas las historias que han surgido, la política de comunicación de la Casa Real de no entrar en determinados temas, al final han dado a ciertas especulaciones. A partir de todo este año incluso yo descubrí un grupo que existe y que a lo mejor mucha gente de la que estáis viendo este vídeo lo conoce, un grupo que lleva trabajando prácticamente desde que se anunciara el compromiso entre Leticia y Felipe para sacar determinadas vergüenzas de Leticia. Es un grupo organizado, me refiero, y saca el pasado y muchas cosas que tienen que ver con la familia de Leticia. Desde luego, de las cosas que publicaron entonces, porque quiero decir que estos pararon en un momento dado y que ahora, pues se ha retomado un poco lo que se dijo en su momento, pero que estuvieron durante más de una década. O sea, el compromiso fue en 2003, pues más o menos hasta 2015-2016 estuvieron publicando una serie de artículos en los que relataban determinadas cosas de Leticia que, en mi opinión, algunas rozaban un poco la ciencia ficción. Este grupo organizado, y hablo en plural porque el nombre de este grupo, que no voy a darlo por supuesto, lleva también un plural,
como ese plural que utilizaba Erika cuando se refería a que le habían dejado sola. Y David dice que sabía que la única que le había dejado sola, en este caso, pues era Leticia. La muerte de Erika Ortiz se ha debatido mucho en el último año a través de varios vídeos. Es verdad que aquí normalmente hemos hecho vídeos de unos datos y ya está, no nos hemos parado a analizarlo, sobre todo porque no hay pruebas. Lo único que tenemos en su momento fueron artículos, en este caso de grandes plumillas, en periódicos nacionales, que sin hablar del tema estaban hablando y dejándolo claro. A partir de ahí, ningún tipo de prueba para afirmar absolutamente nada, y que incluso, como alguna gente se ha atrevido a decir, que esto fuera una especie de crimen de Estado. En fin, yo creo que os he mostrado estas últimas horas, estos últimos días de Erika Ortiz, del funeral. Tenéis el vídeo del año pasado, que creo que queda bastante claro con las dos versiones dadas hasta entonces. Y hay que decir que poquito más. La muerte de Erika Ortiz la tenemos que ver desde su retrato más íntimo y personal. El que hace el primo en su libro es que era una persona muy sensible, que había pasado mucho junto a su pareja, junto a una niña que prácticamente acababa de nacer, y con una serie de historias demasiado fuertes para una chica tan solo de 31 años. A eso añadimos el cóctel familia real, Leticia convirtiéndose en princesa, y el cambio de vida que supuso para todos los miembros de ese clan, y yo creo que nos encontramos precisamente con la resolución, en mi opinión, más clara de esta historia. Y lo voy a dejar aquí. Seguramente me deje muchos temas, pero creo que a falta de pruebas poquito más se puede decir. En este canal tenéis una gran cantidad de archivos y de artículos desgranados, artículos que se publicaron en su momento en diarios como El País y como El Mundo, donde, por ejemplo, sí se hablaba, rumorología de Madrid, entre una posible relación extramarital de la propia reina Leticia. Eso sí ocurrió. De Erika, viajes a Valencia y poquito más. A partir de aquí, yo os dejo que saquéis vuestras propias conclusiones. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y tenéis más vídeos aquí en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.